Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir un rato una información introductoria inicialmente. Y la idea es explicar los conceptos generales de confiabilidad en el enfoque integrado que nosotros manejamos. En la actividad también están algunas personas que han estado trabajando con esto o que son mis colegas en el tema del enfoque, tienen otras especialidades. Es posible que al final algunas preguntas que ustedes a bien tengan a hacer, básicamente son la doctora Ángela Yáñez y el doctor Rafael Labrador. Cumpliendo un poco con el horario, dado que tenemos limitaciones de tiempo, la actividad la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Durante aproximadamente una hora voy a estar explicándole los conceptos fundamentales del enfoque de confiabilidad humana y posteriormente le vamos a dedicar un rato al tema de tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles que nos dé el tiempo de 30 minutos que tenemos para eso. Posteriormente, si ustedes quieren profundizar en el tema, lo podemos seguir haciendo a través de Lorena. El chat de webinar va a seguir activo. Y si es de interés de ustedes en profundizar en alguno de los temas o capítulos específicos del enfoque, pues con mucho gusto haremos otra actividad. Bien, el tema de confiabilidad humana es un tema bien apasionante desde el punto de vista que todos queremos que nuestras actividades y las actividades de las empresas tengan una altísima confiabilidad desde el punto de vista de los equipos, de los procesos y desde el punto de vista humano. La gran dificultad, como vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con que yo puedo hacer que un proceso tenga poca variabilidad, puedo hacer que un equipo tenga poca variabilidad en tasa de fallas, puedo comprar equipos muy robustos. De hecho, los aviones, por ejemplo, tienen poca tasa de falla, porque son robustos desde el punto de vista de su diseño y tienen mucho mantenimiento, es decir, hay muchos sensores que nos están indicando cuando se aproxima o hay una variación importante en el proceso que hace que el equipo esté fuera de contexto de diseño. En el caso de los seres humanos, pues es muy diferente, porque como todos debemos habernos dado cuenta, podemos amanecer bien, de mucho ánimo, y basta que nos digan algo en el camino del día para que ese humor cambie y viceversa. Entonces, bueno, partiendo de que es un tema bien complejo, nosotros hemos tratado de hacer un enfoque que nos permita cubrir todos los aspectos necesarios para lograr el mayor valor de confiabilidad humana que podamos tener en un proceso productivo. Hace unos años atrás solo se hablaba de confiabilidad humana y se entendía que era un tema solo de competencias. Hoy nos damos cuenta pues que eso es apenas una pequeña parte del proceso. Bien, les explicaba que vamos a pasar durante la sesión por estos 6 aspectos, un aspecto introductorio muy breve, algunos conceptos y definiciones, cómo queda el enfoque de confiabilidad humana en el enfoque de confiabilidad integral, por qué se justifica hacer un estudio de confiabilidad humana, cómo es el enfoque de confiabilidad humana en su enfoque integrado y algunos elementos y fases que consideramos deben ser abordados en el tema de confiabilidad humana. Entonces, de manera introductoria, miremos algo que tiene que ver con esto. Primero, un aspecto asociado a la organización. Cuando nos referimos a la organización, de aquí en adelante, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de negocio o a cualquier actividad humana. Esto es posible que se vea solo
desde el punto de vista fabril, desde el punto de vista de fabricación o de producción, pero también puede ser aplicado este concepto a, a los servicios hospitalarios, a los servicios de transporte, a los servicios humanos, perdón, a los servicios de fabricación de cualquier tipo, donde el ser humano tenga influencia. Es decir, en cualquier actividad humana se puede aplicar esto. Dentro de los conceptos fundamentales que debemos abordar cuando tocamos confiabilidad humana, vamos a hacer bastante énfasis en el tema de la habituación y la sensibilización. Más adelante voy a explicar un poquito de qué se trata. Y debemos considerar que todas las organizaciones están expuestas a cambios continuos. Y esos cambios pueden venir de un año para otro, de una década para otra, o de un día para otro incluso. Y esos cambios pueden ser internos de la organización o pueden venir del entorno ambiental, del entorno industrial, del entorno empresarial y en muchas ocasiones del entorno político. ¿Qué se busca en cualquier proceso productivo o cualquier actividad humana? Que el proceso sea rentable, que sea sustentable, que cumpla con los estándares laborales, que cumpla con las exigencias comerciales, que considere las restricciones financieras, en otras palabras, el dinero que hay para cubrir los presupuestos de las actividades y fundamentalmente los requerimientos ambientales que cada vez se hacen más vigentes. Para eso se establece un conjunto de metas y éxitos que la única manera de asegurar su cumplimiento es contando con un equipo humano confiable, que nos permita incorporar de manera continua y consistente ideas novedosas y mejores prácticas. De allí la necesidad entonces de que el enfoque de confiabilidad humana cada vez sea más necesario. Y ahora vamos a ver por qué. Miremos algunas definiciones, voy a pasar rápido por aquí, pero fundamentalmente nos vamos a referir a dos actividades o dos áreas donde la acción humana tiene presencia. Una, que es la acción humana primaria, que es la interfase directa. Son las acciones que en un momento presente el ser humano ejecuta. Y clasificamos las acciones humanas secundarias como aquellas que tienen o pueden tener efectos posteriormente, como son la planificación, la redacción de procedimientos, la capacitación, de tal manera que sirvan para asistir las acciones primarias posteriores. En ese sentido, cuando hablamos de falla, nos estamos refiriendo a la terminación de la capacidad de un componente o un proceso para cumplir una actividad o una función. Y se dice que después de una falla, el componente queda defectuoso hasta que se corrija la falla. Y si la falla no es corregida correctamente, puede quedar defectuoso de manera permanente. En otras palabras, después de una falla, el equipo puede quedar igual que como estaba, mejor que como estaba, peor que como estaba, e incluso si se incorporan mejores tecnologías y mejores materiales, puede quedar incluso mejor que nuevo. Pero puede quedar totalmente inútil, es decir, que después de la falla, la reparación es tan mal hecha que queda totalmente fuera de servicio. Y aclaremos algo, una falla es un evento distinto a un defecto. El defecto es un estado y la falla es una condición. De tal manera que, como lo menciono, el defecto es una característica de un componente del proceso, independientemente de cuál sea el componente, físico, químico e incluso humano, que está caracterizado por la inhabilidad para desempeñar la función para la que es requerido. Y una falla crítica es aquella que produce consecuencias inaceptables. Aquí acabo de resaltar dos porque es muy importante que nos quedemos con la idea fundamental de que
la acción humana tiene un efecto primario que es inmediato y un efecto secundario que es posterior. Ahora, vamos a introducir un tema que en algunos autores no lo clasifican de esta manera. Nosotros lo usamos así porque nos parece más fácil poder lograr las diferencias que se necesitan en los análisis. Hablamos de falla humana y de error humano. Cuando hablamos de falla humana, es una condición física, neurofisiológica y o emocional de un individuo que hace que no esté en las condiciones óptimas para ejercer una actividad. Es decir, decimos que un individuo llega al trabajo bajo los efectos de una droga, entonces está fallado, porque no está en condiciones óptimas para ejecutar la tarea. Es el caso típico de un conductor que no está habilitado para conducir un vehículo porque su certificado médico no quedó aprobado. Sin embargo, él conduce el vehículo, a pesar de que el médico no lo autorizó. Eso significa, además de casi que un delito, significa que el individuo está fallado. Si ahora nosotros hacemos la diferencia con el error humano es la consecuencia de la acción de los individuos que pueden o no estar fallados. Y cuando hablamos entonces de falla, de falla humana, nos estamos refiriendo a que puede ser fisiológica, es decir, está fallado desde el punto de vista físico, pero también puede estar fallado desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista psicológico. Cuando hablamos de aspectos de neurofisiológicos, nos estamos enfocando precisamente a estudiar al individuo tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista físico. Y eso puede llevar al individuo a cometer dos grandes tipos de errores. Es decir, los errores se pueden clasificar de diferente manera. Sin embargo, nosotros lo consideramos en dos tipos de errores. Errores por omisión, es decir, que no se ejecutó una tarea, que se saltó un paso en un procedimiento, bastante típico en la actividad humana, que hay exceso de confianza y no se ejecuta el procedimiento como tal, y eso se llama errores por omisión. Y están los errores por acometimiento, que son aquellos errores donde se introduce una falla por la acción humana que no debió haber sido ejecutada. El típico caso de que se presenta un conato de incendio y salen a apagar el fuego las personas que no están entrenadas para eso. Y entonces tienen un incendio con un tipo de químico que no puede ser apagado con agua. El que no sabe, toma una manguera de agua, le echa el agua al químico que está incendiándose y lo que hace es producir una explosión. Eso se llaman errores por acometimiento. Y el otro concepto fundamental que nosotros queremos abordar es el tema de la habituación. La habituación es aquel comportamiento humano que ocurre cuando ante tareas repetitivas las condiciones de alerta o las condiciones de actuación del individuo son minimizadas porque está habituado. No siempre es malo, porque cuando hablamos de habituación, en algunas organizaciones que tienen unos protocolos muy particulares de comportamiento, se busca que el individuo se habitúe a esos protocolos. Pero es necesario garantizar que esos protocolos estén comprobados, que estén probados y que la gente esté haciendo el protocolo de la organización, pero probado. ¿Qué pasa? Que lo común es que nos habituemos a cualquier condición y eso no necesariamente implica que esté bien. Entonces nos vamos acostumbrando a eso, a actuar en condiciones inadecuadas o como lo conocemos también, condiciones subóptimas. Y decimos, es que aquí siempre se ha hecho así. Entonces quiere decir que nos habituamos porque nuestros sistemas internos no son capaces de reaccionar de manera
prudente, a menos que ocurra un evento no deseado que produce o activa los sistemas de alarma y que entonces produce un efecto que se llama sensibilización. Y eso consiste en la respuesta correcta ante un estímulo, dado que nos damos cuenta que lo que está ocurriendo no es correcto. Bien, partiendo entonces de esos conceptos fundamentales, vamos a entrar un poquito a ver cómo entra el enfoque de confiabilidad humana dentro del enfoque de confiabilidad integral. Si nosotros entendemos que para que un proceso sea confiable, debe tener confiabilidad del proceso, es decir, que el proceso tiene que ser confiable, debe haber confiabilidad de activos, es decir, que los equipos y dispositivos son confiables, que debo tener un alto nivel de mantenibilidad de activos, es decir, que cuando hablamos de mantenibilidad de activos o de equipos, nos estamos refiriendo a que yo soy capaz de reducir los tiempos promedio para reparar, es decir, que puedo reparar en muy corto tiempo los equipos, es decir, tengo todos los recursos necesarios, tengo las competencias, tengo los individuos, tengo los equipos para poder hacer que el equipo vuelva a su condición de operación después de una falla. En todo esto, es indispensable considerar que para que esos tres elementos se cumplan, yo debo tener confiabilidad en las personas que actúan en ese proceso. Eso implica entonces que todo proceso de confiabilidad integral está compuesto por elementos humanos que están sujetos a cometer errores y que producen efectos conflictivos que se traducen al final en pérdidas, en dinero y en riesgo. Eso hace entonces que, como obligación, el concepto de confiabilidad integral debe entender que el ser humano es el único capaz de aprender y desaprender. Y por lo tanto, para yo poder dar confiabilidad al proceso, tengo que asegurar que yo tenga una gestión adecuada de los errores y que a su vez, cada vez que ocurre un error, eso se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Aquí el aspecto más importante es que esas oportunidades de aprendizaje no son precisamente muy utilizadas, porque normalmente las empresas se dedican a ocultar o a buscar culpables, y ahí es donde está el gran problema. Mirando un poco el tema de algunos estudios y cosas que nosotros hemos comprobado, se dice entonces que un sistema está sujeto a fallar entre 70 y 90% por razones humanas. Y esas razones humanas van desde la deficiente toma de decisiones, incluso desde el diseño, hasta la omisión, el acometimiento y transgresiones a los procedimientos. En todo el ciclo de vida del activo. Mirando entonces un poco de por qué, cuando se justifica hacer un estudio de confiabilidad humana, miramos un poco el tema global. En la Organización Internacional del Trabajo, hay algunas estadísticas interesantes. Una, por ejemplo, es que se registran aproximadamente 120 millones de accidentes anuales que producen 250.000 pérdidas humanas. Y eso considerando qué es lo que se registra, porque en algunas empresas los accidentes no se registran por la razón de mantener las estadísticas. Y eso hace que no se registren adecuadamente. En otras palabras, que se presume que estos números pueden ser mayores, pero en términos muy superiores a esto. De tal manera que cuando hablamos entonces de accidentes específicamente, lo podemos decir de que los accidentes dependen fundamentalmente de lo físico y de las personas. Y lo físico, cuando hablamos de lo físico nos referimos a condiciones inadecuadas del área de trabajo. Y cuando hablamos de las personas, nos referimos a personas, a los individuos, como seres que cometen errores
en la toma de decisiones, que omiten actividades, que transgreden procedimientos, y por lo tanto esos individuos están sujetos a afectar la confiabilidad total de un proceso productivo. Y como les dije en la lámina anterior, estamos hablando de que entre 70 y 90% de los errores de un proceso y de la baja confiabilidad de un proceso se deben a razones humanas. De tal manera que es allí donde tenemos más oportunidades. Miremos una gráfica también desde el punto de vista de los defectos, donde podemos ver en esta pirámide que tenemos aquí, de esta revista de mantenimiento de planta, donde nos dicen que de cada 20.000 defectos que tiene un sistema, y cuando hablamos de defectos no hablamos de fallas, recuerden, defecto es un estado, es decir, una condición que no es la correcta. Una puerta que no cierra, un piso que está desnivelado, un baño que no se limpia. Cualquiera de esas cosas es un defecto. Un artefacto colocado en un pasillo, espacios inadecuados para caminar, ascensores que se detienen, etc. Cada una de esas cosas son un defecto. Entonces, esta organización dice que de cada 20.000 defectos se producen 6.500 órdenes de trabajo, es decir, 6.500 correcciones, 6.500 retrabajos, es decir, que se tienen que intervenir 6.500 veces por cada 20.000 defectos. Y eso produce 10 incidentes menores. Y de cada 10 incidentes menores, producto de esos 20.000 defectos, hay un evento catastrófico. Y cuando hablamos de un evento catastrófico, hablamos de un accidente, de pérdidas humanas, de pérdidas en las instalaciones, de pérdida de dinero, etc. Entonces, cuando hablamos de estos defectos, nos estamos refiriendo a aspectos del proceso que pueden ser de bajo impacto. Una falla que se corrige en 5 minutos, pero ocurre todos los días. Esa falla es un defecto y es intolerable porque es repetitiva. Y los efectos catastróficos son aquellos entonces que producen pérdidas humanas, pérdidas económicas y que tienen un impacto negativo fundamentalmente en la imagen empresarial. En otras palabras, mientras crezcan los defectos, crece la probabilidad de un evento mayor. Partiendo de eso, podemos además decir que hay muchos elementos que afectan a los sistemas de producción. Lo pueden ver allí. Estrategias de negocio poco definidas, exceso de personal en algunos casos, estructuras organizacionales que se cambian continuamente. Hay fuga de talentos, crecimiento de brecha generacional, resistencia al cambio, nuevos y agresivos competidores, hay incidencias sindicales que solo exigen, no como los japoneses, que los sindicatos japoneses dicen, cuando van a exigir algo, lo que hacen es llevar una propuesta de qué cosas van a dar los trabajadores para que les den mejoras. Nuevas funciones y responsabilidades, una gerencia fuerte con una operación débil, falta de pertinencia y pertenencia. Y aquí, en la parte de preguntas, podemos abundar un poco sobre la diferencia entre pertinencia y pertenencia. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de confiabilidad humana y nos referimos a indicadores que nos dicen cuándo debemos intervenir, podemos decir que cuando hay deficiente volumen o hay baja en la calidad de los productos, llegó el momento de intervenir desde el punto de vista de confiabilidad humana. Cuando hay reclamos de clientes, cuando hay elevados costos operativos, cuando hay índices no tolerables de seguridad. Y cuidado porque a veces decimos que este año el pronóstico es que hayan solo 10 accidentes. Cuidado porque la estadística nos va a ayudar a cumplirlo. Cuando hablamos de índices no tolerables de seguridad es que haya más de 0 accidentes. Es decir, cuando ocurre más de 0 accidentes es un índice no tolerable de seguridad. Cuidado con esto porque el tema de los índices de seguridad es un tema
psicológicamente hablando, organizacionalmente hablando, nos mandan a hacer pronósticos. ¿Cuántos accidentes pronostica para el año que viene? 20. Cuidado porque el proceso nos va a ayudar a cumplirlo. Y nos sentimos felices porque sean 15. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que haya afectación recurrente del ambiente, fugas de químicos, fugas de residuos, aguas que se descargan en los ríos sin el debido tratamiento, etc. Entonces, como pueden ver, cualquiera de estas cosas hacen que justifique un estudio de confiabilidad humana. Porque cualquiera de estas cosas que ocurran tiene un efecto importante en el riesgo del proceso. Y eso significa dinero. Y dinero y vidas, e instalaciones, y calidad de productos, etc. Entonces, si miramos ahora un poco, ¿por qué tratamos esto como un enfoque integrado? Si miramos algunas estadísticas que hemos obtenido de algunas intervenciones y de la bibliografía, esto no necesariamente es exacto en todas las empresas, pero digamos, aceptemos para efectos didácticos que estos serían los números que andamos hablando, donde decimos que el 94% de los eventos no deseados están referidos a la conducta, es decir, al desempeño humano. Y el 6% están asociados a la condición, es decir, en el caso de los seres humanos, están asociados a aquellos aspectos relacionados con la actitud, es decir, saber y poder, y a la aptitud, que es querer. Y en la condición nos estamos refiriendo a errores de diseño y fundamentalmente a la disponibilidad, actualización y aplicación de procedimientos de operación y mantenimiento. Si nosotros tratamos de ver ahora cómo es razonablemente hacer, si nosotros abrimos un poco lo que está asociado con la conducta, que es decir, el 94% de las causas de los eventos no deseados, podemos decir que 55% está referido a no puede, 35% es referido a no sabe y 10% a no quiere. Sin embargo, en unas últimas intervenciones que hemos encontrado, este valor de no quiere ha resultado ser un poco más grande. Pero en todo caso, a pesar de que su valor es relativamente pequeño con respecto a los demás, tiene altísima influencia en todo, porque si la gente no quiere, tampoco aprende. Si la gente no quiere, tampoco puede. Entonces, por eso nosotros tratamos esto como un enfoque integrado, de tal manera que no se deje ninguno de los tres aspectos por fuera. Porque de pronto podemos decir, vamos a tratar el aspecto de no quiere. Y entonces, cuando hacemos eso y miramos a qué se refiere cada uno, decimos entonces que no quiere está referido a la personalidad y a la motivación. Él no sabe al conocimiento y él no puede a las destrezas, a las habilidades y a los recursos para el desempeño. Sin embargo, como les comenté, en algunas empresas se trabaja y dice, bueno, hicimos un diagnóstico y encontramos que la gente está desmotivada. Y entonces vamos a hacer charlas motivacionales. Eso no resuelve el problema porque no has estudiado las razones fundamentales de la motivación. Es decir, simplemente tienes un diagnóstico y crees que con charlas motivacionales lo vas a resolver. Ahora decides, no, voy a resolver el tema del no sabe. Perdón, él no quiere es motivación y él no sabe está referido al conocimiento. Entonces dicen, bueno, vamos a resolver el tema de no sabe. ¿Y qué hacemos? Hacemos estudios de competencia, hacemos diagnóstico y hacemos un cierre de brecha de competencia. Y además lo restringimos, le decimos a la gente, solamente puedes tener 3 cursos este año. Y normalmente los cursos no están necesariamente direccionados a las competencias fundamentales porque se comete el error de no jerarquizarlas. Y por otro lado, en el no puede, puedo
activar solamente uno de los mecanismos, es decir, voy a crear habilidades, o no, el problema es de ergonomía, o el tema es de recursos para el desempeño. Entonces vamos a darle más herramientas a la gente. Y por eso nosotros no abordamos esto desde el punto de vista individual. Proponemos que se aborden los tres aspectos de manera fundamental, juntos, perdón, independientemente del nivel que encontremos en el diagnóstico. En otras palabras, las razones del no puede, no sabe y no quiere se relacionan directamente con factores como destreza, conocimiento, personalidad y motivación. Si ahora luego nosotros decimos que la aptitud relacionada con el saber y el poder se define en un momento específico porque puede cambiar continuamente, puede cambiar en el tiempo, se hace a través de la medición de una medición transversal de competencias y recursos para el desempeño. Y la aptitud, que es la parte más difícil del proceso, está definida por factores transitorios como la motivación y duraderos como la personalidad. De tal manera que para eso se requiere hacer una evaluación longitudinal de constructores de conducta. Como pueden ver, si yo abordo solo uno de los aspectos, estoy solucionando solo una parte del gran problema. Y por eso nosotros insistimos en el enfoque integrado y lo que hacemos es considerar que si yo para confiabilidad humana necesito construir actividades orientadas al querer, al poder y al saber, debo mejorar el conocimiento, la destreza, las habilidades y suplir recursos para el desempeño. Y además estudiar aquellos aspectos fundamentales que están relacionados con la personalidad y la motivación. Si yo no resuelvo los tres, no estoy dando una solución completa. Es una solución parcial y más que parcial, ineficiente, porque al no poder abordar los tres temas, en cualquiera de los casos siempre me va a quedar una parte importante de fuentes de errores. De tal manera que cuando entonces hablamos de abordar los tres aspectos, yo tengo que considerar que debo estudiar, diagnosticar y resolver aspectos relacionados con factores físicos, como la confiabilidad y la mantenibilidad de los activos, la calidad de la supervisión, la ergonomía, el contexto operacional, la carga y el ritmo de trabajo y los recursos para el desempeño. De la misma manera, tengo que abordar aspectos relacionados con las relaciones socioorganizacionales, es decir, la estructura organizacional, los valores organizacionales, los tipos de liderazgo, los sistemas de comunicación. Por cierto, a que le echamos la culpa a todo. Cada vez que decimos que la empresa algo no funciona, es que aquí no se comunica bien, es que aquí tenemos problemas de comunicaciones, etc. Ese es el gran culpable de casi todos los diagnósticos, cuando en realidad no lo es, o no es exclusivamente él. Y en lo que nosotros hemos estudiado, no necesariamente es el factor más importante. Factores más importantes están relacionados con los factores neurofisiológicos, es decir, con aspectos altamente influidos por la personalidad, es decir, conductas de género, estilos de aprendizaje, experiencias emocionales, actividades relacionadas con la motivación, es decir, la satisfacción de necesidades corporales y de necesidades mentales, actividades relacionadas con las funciones cognitivas, es decir, con el conocimiento, con las destrezas y habilidades, que tienen una influencia casi que directa en los factores psicológicos. En otras palabras, en lo que tiene muy importante, a la pertinencia y la pertenencia y la aversión al riesgo. Cuidado, y abordo primero los aspectos psicológicos solamente, porque los aspectos psicológicos son el resultado de los aspectos neurofisiológicos. En otras palabras,
yo no resuelvo los problemas motivacionales en una empresa metiendo solo psicólogos, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay una experiencia mundial, pero una experiencia empresarial muy traumática, que se hizo un diagnóstico y se hizo un estudio de clima organizacional, y en el estudio de clima organizacional se dijo que el problema era la motivación. Y la motivación estaba asociada a aspectos psicológicos. A partir de ahí, o partiendo de ahí, ya es un error. Sin embargo, la solución de la gerencia fue colocar dentro de la empresa un consultorio de psicólogos, sin abordar todos los temas relacionados con los factores base de los psicológicos, que son los factores neurofisiológicos. Fundamentalmente el tema relacionado con necesidades corporales y necesidades mentales, y el estudio profundo de la personalidad. Eso hizo que cuando un supervisor enviaba a un individuo para el consultorio de los psicólogos, pues le decían a los compañeros de trabajo, te enviaron para el loquero, porque entonces se tergiversó el importante papel del psicólogo. Y terminaron que nadie quería ir, y que más bien todos se molestaban cuando le enviaban para allá, y no miraron ese recurso que había puesto la empresa para estudiar a los individuos desde el punto de vista psicológico. Lo vieron más bien como un daño o como un castigo, porque no se manejó adecuadamente. Entonces, por eso nosotros, cuando hablamos de confiabilidad humana con enfoque integrado, aseguramos que se aborden los 4 aspectos, siempre iniciando los diagnósticos con aspectos que vamos a ver más adelante. Fundamentado en que, con sus factores neurofisiológicos, el individuo construye su conducta visible, es decir, los factores psicológicos, y la desarrolla en un entorno de trabajo, que son los factores físicos, que establecen relaciones con otros individuos bajo una serie de normas, que son los factores organizacionales. Por eso nuestro enfoque aborda los 4 aspectos de manera fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Primero, cuando vayamos a hacer una intervención de confiabilidad humana, tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es el proceso crítico, porque es ineficiente desde el punto de vista de recursos hacer una implantación global iniciando un diagnóstico global, porque nunca terminaríamos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es identificar una unidad de análisis o las unidades de análisis. Para eso se requiere entonces hacer un estudio de criticidad. Y cuando hacemos el estudio de criticidad, decidimos cuáles son los procesos críticos. En esos procesos críticos, hacemos el análisis de las fallas de alto impacto ocurridas sobre el proceso crítico. Y en paralelo vamos haciendo el diagnóstico de los elementos involucrados en la confiabilidad humana de ese proceso crítico. Cuando hacemos el estudio de las fallas, recopilamos los historiales de fallas, hacemos los análisis causa-raíz. Para algunos que están en este webinar, que vienen del webinar de confiabilidad, de causa-raíz, pueden estar bastante familiarizados con el tema. Y hacemos una clasificación de las fallas críticas de acuerdo con su causa raíz. En paralelo, hacemos una aplicación de instrumentos para la evaluación actitudinal. En otras palabras, medimos los perfiles actitudinales relacionados con la motivación y la personalidad. Aplicamos instrumentos de evaluación aptitudinal, donde estamos buscando determinar cuál es el nivel de competencias que tienen los individuos desde el punto de vista cognitivo, es decir, desde el punto de vista de los conocimientos, y desde el punto de vista de sus habilidades. Y aplicamos instrumentos de evaluación organizacional, donde medimos la sociometría, y aquí establecemos indicadores de trabajo en equipo, medimos liderazgo, hacemos diagramas que nos permitan mirar las interrelaciones entre los individuos y cómo se agrupan socialmente dentro de la organización. Y hay que mirar la ergonomía física y cognitiva, los recursos para el desempeño,
es decir, qué equipos tengo, qué dispositivos, qué herramientas tengo y si son las adecuadas para hacer el trabajo. Si tenemos los procedimientos de trabajo y si estos están actualizados, cómo es el medio ambiente donde se desempeñan las actividades y miramos la calidad de la supervisión. Hay algunos otros aspectos que tienen que ver con el ritmo y carga de trabajo que también se estudian aquí. Una vez que tenemos estos resultados, entonces identificamos los elementos de la confiabilidad humana que están asociados a la causa raíz de las fallas de alto impacto. Es decir, aquí estamos entendiendo el problema. Para eso, nos valemos de una tabla de relevancia de indicadores o matriz de relevancia de indicadores que también llamamos, que es la matriz de correlaciones con lógica discreta o difusa, que nos permite medir la naturaleza y el impacto que tiene cada una de los hallazgos que tenemos en el diagnóstico en la confiabilidad humana del proceso. Y un aspecto muy importante, que a veces se le dedica poco tiempo, pero que requiere cumplir con varios requisitos, que es solucionar el problema. Es decir, diseñar las estrategias de mejora, definiendo claramente cuáles son los objetivos, las acciones, los recursos, los responsables, el tiempo que hay para hacerlo y cómo los voy a medir, cómo voy a establecer esos indicadores que me permitan establecer un plan de acción correcto. Les comentaba que en ocasiones se hace el plan de acción y hemos encontrado casos donde se hace de manera bastante superficial y se comete un error porque no se comunica ni se internaliza adecuadamente. En otras palabras, no se apropia a la organización de ese plan de acción. En otras palabras, hay que sensibilizar a la organización en ese plan de acción. Obviamente tenemos que convencer a la organización de que para hacer el plan de mejora tuvimos que hacer un diagnóstico y un diagnóstico validado, y ese diagnóstico lo analizamos y lo podemos traducir en un plan de acción que me permita empoderar a la organización para satisfacer necesidades fundamentales de los individuos, que me permita empoderar a la organización para hacer una comunicación efectiva. Normalmente fallamos allí en el tema de comunicación, pero es precisamente porque no empoderamos a la organización en eso. En la formación y capacitación en la detección de condiciones disminuidas, en la formación de capacitaciones de cultivo de trabajo en equipo, etc. Para eso se necesita convencer a la gerencia de ese plan de acción y luego establecer un plan de difusión. Ni siquiera un plan de divulgación, es un plan de difusión, de apropiación de ese plan de trabajo en toda la organización, no solamente en la gerencia, porque le tenemos que convencer a todos los miembros de la organización para qué sirve ese plan, cuáles son los resultados. Los individuos que están en una organización necesitan saber qué beneficio le va a traer a él ese plan de acción y los cambios que se van a hacer. Si el individuo no entiende en qué lo beneficia, es bastante seguro que no se comprometa con su cumplimiento. Y si hay un grupo de la organización que no está comprometida con el plan de acción, le puedo confirmar o afirmar que van a falsear indicadores de seguimiento para decir que están cumpliendo cuando en realidad no lo es y el objetivo al final no se va a lograr. Entonces, el núcleo diferenciador de esta metodología de confiabilidad humana con enfoque integrado radica en la confrontación de las causas raíces con los mapas aptitudinal y los relacionales, que permiten ponderar factores neurofisiológicos, físicos y organizacionales de más peso en la ocurrencia de estas fallas, de estas causas raíces. Entonces, si nosotros queremos
aplicar e internalizar un enfoque de confiabilidad humana no basta hacer estudios de competencias. Son necesarios, pero no son suficientes. Para eso necesitamos estudiar todos los factores que tienen influencia en la acción humana. Uno de los elementos fundamentales para esto es lo que nosotros llamamos la matriz de relevancia de indicadores. Y aquí, en la matriz de relevancia de indicadores, con los hallazgos que tengamos, nos va a permitir determinar cuál es el grado de desempeño que tiene cada factor y cuál es el nivel de relación del factor con la ocurrencia de las fallas. Entonces, si ven en esta matriz, voy a ir abriendo aquí, las ordenadas representan el nivel de relación del factor con las causas raíces de las fallas críticas. Eso significa que yo debo, una vez que tengo los hallazgos, yo voy a irlos colocando en una matriz de relevancia de indicadores y, como pueden ver, si me queda en este segmento de la matriz, espero que me estén viendo el cursor, quiere decir que yo no necesariamente tengo que prestarle atención, pero lo voy a hacer de acuerdo a la disponibilidad. Sin embargo, si queda en el centro de la matriz, tengo que hacer una atención inmediata. Y si queda arriba con un muy alto impacto en el sector, por la influencia que tienen en las fallas, yo tengo que hacer atención inmediata porque son las fuentes más directas de la ocurrencia de eventos no deseados. ¿Cuál es la condición ideal? Que yo, a pesar de que pueda tener un grado de desempeño, que debo tener un grado de desempeño alto, yo debo tener un impacto bajo, es decir, una influencia baja de la ocurrencia de esos eventos. De tal manera que los factores que me permiten determinar entonces la posición en la matriz, de acuerdo a los hallazgos, en la siguiente lámina les voy a mostrar cuál es la condición ideal. Yo debo colocar entonces de manera integrada los perfiles aptitudinales, que por ejemplo son competencias, aptitudinales, que por ejemplo son la motivación, y los físicos y organizacionales, que pueden ser, por ejemplo, recursos para el desempeño, ergonomía, etc. ¿Cómo se traduce esto? Básicamente, yo lo que necesito es integrar factores que permitan, a través de una matemática un poco compleja, yo diría que bastante, pero que nos permite convertir los hallazgos que aparentemente son cualitativos en términos cuantitativos, y eso se hace a través de la construcción de números triangulares borrosos, es decir, con lógica difusa. Y es una matemática compleja, pero que tampoco es imposible de llevar. Nos permite convertir entonces los hallazgos cualitativos en razones cuantitativas. Y si yo miro esto desde el punto de vista de un ejemplo, yo puedo decir que en un diagnóstico inicial, yo puedo decir que el nivel de influencia de las competencias en la falla es muy alto, que el nivel de motivación es medio y que el nivel de recursos para el desempeño y ergonomía es bajo. Y eso no es tolerable porque tengo dos aspectos fundamentales ubicados en la matriz en áreas de medio y alto impacto. Yo necesito llevarlos todos al segmento ideal, es decir, que tengan un grado de desempeño importante, pero además que tengan un nivel de relación con la falla muy bajo. Y eso es lo que nosotros llamamos mejoramiento en el desempeño. De tal manera de que yo en un diagnóstico inicial, yo puedo encontrar que tengo alto riesgo, y la idea es que con un plan de implantación de mejoras, yo reduzca esos riesgos, y todos los riesgos se traducen en dinero.
en rentabilidad, en seguridad, en protección del ambiente, en calidad de los productos. De tal manera que este es uno de los resultados del enfoque de confiabilidad humana y que al final yo gráficamente puedo decir cómo estoy mejorando, desde un diagnóstico inicial a un diagnóstico posterior. En resumen, cuando hablamos de confiabilidad humana, entonces nos estamos refiriendo a 6 aspectos fundamentales. A lograr conductas deseadas. Nunca debemos pretender cambiar personalidad de la gente porque además de imposible, de inútil, es ineficaz. O sea, nosotros no podemos cambiar a la gente. La gente cambia solo si quiere cambiar. Entonces, cuando hablamos de esto, de apuntar a la organización para lograr conductas deseadas, estamos hablando incluso de construir protocolos de comportamiento. Y cuando hablamos de protocolos de comportamiento, solo para dar un ejemplo, un protocolo de comportamiento son una fábrica japonesa, Toyota o una fábrica japonesa de cualquier tipo, donde las personas afuera pueden tener un comportamiento de altísima variabilidad, pero cuando entran a la planta comienzan a tener unos protocolos de desempeño que se logran obviamente con habituación, se van habituando al protocolo, porque son los protocolos probados, pero pueden ver la clara diferencia entre un individuo fuera y dentro de la empresa, porque dentro de la empresa lo que se busca es construir protocolos que nos permitan lograr las conductas deseadas. Esas conductas deseadas deben girar en torno a revertir la habituación de aquellas condiciones que no son correctas, es decir, que son inadecuadas. Los individuos se habitúan a la falla, se habitúan al piso lleno de sucio, a los ascensores que no funcionan, se habitúan a los comportamientos inadecuados, se habitúan a que la comida en el comedor esté fría, se habitúan a las cosas que no son correctas. Y precisamente las conductas deseadas deben girar alrededor de revertir esa habituación de las condiciones que no son correctas. Al revertir esa habituación, se logra entonces lo que llamamos experiencia consciente en cada tarea. Es decir, hacemos que los individuos se enfoquen en la tarea y eso implica que al no estar habituados a hacerlo de la misma manera todo el tiempo, en condiciones incorrectas o subóptimas, entonces yo me enfoco en la tarea, le presto más atención y con eso logro resultados correctos. Si yo me habitúo a condiciones de entorno inadecuadas, a una silla inadecuada, a un piso sucio, a un piso que no tiene pintura antirresbalante, no, es que aquí lo pintan es una vez al año, sí, pero está dañado. No, no importa, deja que lo pinten, eso le toca cuando haya el paro de la planta. Y nos habituamos al piso sin la pintura antirresbalante y entonces comienzan las caídas y estamos más preocupados por evitar caernos que por concentrarnos en la tarea. Eso hace que nosotros tengamos que asegurar que la gente verifique la capacidad para ejecutar la tarea y allí entra un papel importante de los supervisores. Los supervisores tienen que dedicar tiempo suficiente a asegurar que los individuos estén cumpliendo la tarea correctamente. Más adelante, en algún otro momento, nos podemos ver otra vez y abordamos el tema un poco no aceptado por algunos, en el sentido de que el supervisor debe, según lo que nosotros hemos encontrado, más o menos algo así como 40% del tiempo a controlar y 60% del tiempo a entrenar. En otras palabras, el supervisor tiene que estar en capacidad de conocer lo que hacen sus supervisados en un grado superior y además dedicar 60% del tiempo a entrenarlos, no solamente a controlarlos.
algunos supervisores creen que el 100% de su función es controlar. Nosotros decimos 40% de controlar, 60% de entrenar. Y eso implica que continuamente los supervisores estén verificando la capacidad que tienen los individuos para ejecutar la tarea, y si no tienen la capacidad suficiente, hacer que lo logren mediante el apoyo y la capacitación en el trabajo. Adicionalmente, un aspecto fundamental de la confiabilidad humana tiene que ver con la identificación de recompensas significativas, porque eso aumenta la motivación del recurso humano. La recompensa significativa es aquello que el individuo de verdad desea que le den como recompensa, no lo que la empresa quiere que le den de recompensa. Hay un caso en un país donde hay muchas necesidades alimenticias, y en una empresa, en una festividad de fin de año, les obsequios de Navidad fueron teléfonos celulares. Y la gente lo que quería era comida. Y entonces, cuando le daban el obsequio, tiraban el teléfono en la mesa y decían, no, yo hubiera preferido una caja de comida. Eso significa que la empresa no estudió cuáles eran las recompensas significativas en ese momento. Entonces, si yo voy a dar una recompensa, yo tengo que asegurar que sea una recompensa significativa. Y finalmente, la idea es medir indicadores de conductores y de los productos de la conducta humana. Si yo no estoy midiendo esto, estoy dejando a un lado un aspecto fundamental en el desempeño de la conducta, pero en el desempeño de los seres humanos desde el punto de vista de las conductas. En síntesis, cuando hablamos de confiabilidad humana, estamos hablando de múltiples aspectos que deben ser abordados de manera simultánea. No basta solo factores físicos, no basta solo estudiar ergonomía, no basta solo estudiar competencias, así como no basta solo estudiar factores psicológicos o los factores organizacionales o el clima organizacional. Hay que hacerlo de manera integrada, y por eso nuestro enfoque nos dice que tiene que ser de manera integrada con los factores físicos, socioorganizacionales, neurofisiológicos y psicológicos. Bien, hasta aquí lo que yo les traía. Voy a cerrar compartir para poder ver lo que ustedes están, que puedan tener preguntas. Tenemos 30 minutos para preguntas y respuestas. Voy a tratar de ver el chat. Déjenme ver una pregunta que está aquí. ¿Cómo diferencio los errores humanos del error por acometimiento? Hay errores por omisión y errores por acometimiento. Los errores por omisión son aquellos donde yo dejo de hacer una actividad. Me explico. Yo tengo un procedimiento para ejecutar una tarea, un procedimiento de trabajo para acoplar y desacoplar una bomba. Y ese procedimiento me indica los pasos que yo debo seguir. Pero como yo ya estoy habituado a hacerlo, tengo 20 años haciendo esto, yo sé que si me salto 2 o 3 pasos en el procedimiento no pasa nada porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. Y ahí, en algún momento, por coincidencia de causas, ocurre un evento no deseado. Se cayó la bomba sobre el pie del individuo, que en ese momento casualmente no tenía los zapatos de seguridad y le lesionó un pie. En fin, todo ocurrió porque él omitió un procedimiento, omitió un paso del procedimiento. Eso es un error por omisión. Y un error por acometimiento es aquel error que se comete cuando un individuo ejecuta una tarea para lo cual no está preparado, o peor, en la cual él no tenía que actuar. Ejecutó una tarea que no tenía entrenamiento y que además no formaba parte de sus actividades, porque no estaba la persona que lo tenía que hacer, o porque pasó por el sitio y vio que la válvula estaba abierta, perdón, estaba cerrada, y dijo, bueno, ¿esto por qué está cerrado si debe estar abierto? Y la abre y resulta que aguas abajo están haciendo un trabajo, y a lo que él abrió el flujo de proceso, todo el flujo le cayó a las personas que están haciendo el trabajo.
Y cuando preguntan, pero tú, ¿qué tenías que ver con eso? No, es que yo pasé por casualidad y vi que estaba cerrada y la abrí. Pero eso no era su trabajo. Entonces es un error por acometimiento. Espero que eso aclare la pregunta. Muy buenas tardes, Luis. Ahí también falló también un poco los protocolos, porque para eso existe también el protocolo de loto, de candadeo en los procesos, para asegurar y evitar también de que ocurra eso, de que ocurra esa falla humana como tal, pues es una medida de control para evitar esta clase de situaciones, pues. Correcto. Agradezco tu comentario porque además puedo introducir un nuevo elemento por omisión. El que tenía que etiquetar que sobre la válvula que estaba ejecutándose un trabajo aguas abajo, no lo colocó. Simplemente cerró la válvula, no colocó la etiqueta, ni puso los avisos, ni puso las barreras, y por lo tanto, el que pasó por ahí no vio los avisos. Y entonces ahí hay un error adicional de omisión que dice, ¿cuándo se dice que se debe elegir un proceso crítico? El proceso crítico lo debemos seleccionar en un análisis de criticidad cada vez que vamos a hacer una intervención en una empresa. Y la empresa es muy pequeña, a lo mejor ella es todo el proceso crítico. Pero si yo voy a intervenir a una refinería o bien a hacer una intervención de confiabilidad humana en una fábrica de refrescos, entonces yo tengo que identificar cuáles son los procesos, los procesos críticos, y sobre los procesos críticos actuar. Es un tema de eficiencia de recursos. Si yo pretendo hacer una intervención en toda la empresa y no identifico cuáles son los procesos críticos, es posible que comience por aquellos que no son significativos. Y entonces en el proceso crítico siguen ocurriendo los errores mientras yo estoy prestando atención a aquellos que no lo son. Entonces yo necesito identificar cuáles son los procesos críticos y sobre eso aplicar la metodología. Otro dice, si el supervisor dedica 40% a controlar y 60% a capacitar, ¿cuándo planifica y evalúa? En el 40%. En ese 40% están los tiempos para él organizar su trabajo. ¿Qué le pasa a la mayoría de los supervisores que controlan desde la oficina? Y desde la oficina lo que deben es atender a reuniones. Por cierto, es bastante común hacer reuniones de 4 horas en un día, cuando en realidad las reuniones deben ser de 15 minutos para planificar las actividades del día. Pero todo lo que tiene que ver con planificar el trabajo, registrar los resultados de la actividad, controlar, llenar los sistemas y hacer control de la actividad desde el punto de vista de indicadores está en el 40%. Y en el 60% está la actividad en el campo. Él tiene que estar donde está la gente haciendo el trabajo, mirando lo que está haciendo cada individuo, familiarizándose con ellos. Les cuento una anécdota muy rápida. Una vez estuve haciendo una evaluación de competencia a un supervisor en Colombia, minutos de la actividad de la mañana para repartir el trabajo a cada uno de los individuos. Y después se acercó casi que personalmente, cosa que en esta época estaría prohibido por el tema de la distancia social, pero que se acercó a cada uno de los individuos a darle la tarea, explicarle la tarea a cada uno de los individuos. Al final de la reunión con la cuadrilla, le dijo a uno de ellos, oye tú, Pedro, necesito que hoy me ayudes en la oficina. Posteriormente le pregunté al individuo por qué había sacado a ese individuo de la actividad del campo y me dijo, mira, sus ojos están rojos y tiene aliento etílico. Ese individuo no está en condiciones de ir al campo. Y yo lo conozco, no tiene un comportamiento correcto. Entonces, yo lo traje a la oficina para que me ayude, porque él es un buen trabajador, pero además voy a conversar con él para que no lo vuelva a hacer. ¿Qué hizo ese individuo? Conoce tanto a sus trabajadores que sabe cuándo están en condiciones subóptimas. Pero para eso se necesita dedicarse 60% del tiempo a conocer las actividades que hacen sus. Nosotros hablamos de 40% de control y 60% de capacitar, de estar con los individuos enseñándolos en el trabajo.
Cuando hablamos aquí de errores y violaciones en el trabajo, cuando hablamos de violaciones hablamos de transgresiones, es decir, transgredimos procedimientos. En la industria aeronáutica, por eso es que tan eficiente, lo que más se castiga son las transgresiones y por eso hay tantos procedimientos de control. Muy bien, dice aquí, para la aplicación de los instrumentos antes descritos en la metodología, la población utiliza el 30% de la población total. ¿Por qué porcentaje es necesario para tomar como válido en el estudio? La población que se utiliza en el diagnóstico es la población de las áreas críticas. Imaginemos que yo estoy en una planta. De hecho, les puedo dar algunos números de una intervención que hicimos. Hay una planta donde intervenimos, tenía aproximadamente 350 personas. Pero las áreas críticas, en las áreas críticas había aproximadamente 185 personas. Ese fue el universo de personas a las que nosotros les hicimos el diagnóstico. Eso no implica que el resto no lo voy a estudiar. Eso implica que yo voy a estudiar primero voy a estudiar las áreas críticas, las voy a resolver y como todo estudio de criticidad es dinámico, si la empresa quiere estudiar a toda la organización, yo primero debo estudiar las áreas críticas. Resuelvo las áreas críticas y si yo hiciera un nuevo diagnóstico y mis soluciones fueron buenas, ya esa área crítica dejó de ser crítica y otra área del proceso ahora se convirtió en área crítica. De tal manera que la población a estudiar depende fundamentalmente de las áreas críticas, de la cantidad de personas que tienen las áreas críticas que voy a estudiar. Y varían dependiendo del tamaño de la organización. Muy bien, aquí hay otro. Dice, ¿en qué momento se le puede dar relevancia a las causas de falla humana dentro del análisis de causa raíz? ¿Recuerdan? Cuando hacemos un estudio de causa raíz, primero encontramos causas físicas, luego encontramos causas humanas y luego encontramos causas latentes. Desde el punto de vista del estudio de confiabilidad humana, nosotros estudiamos las dos últimas, las fallas humanas y las fallas latentes, porque en las fallas latentes son fundamentalmente de influencia humana, solo que son no de un individuo, sino de los protocolos, de los procedimientos, de las razones organizacionales, de la cultura organizacional, que también está altamente influida por el ser humano. De tal manera que nosotros estudiamos o abordamos los estudios de confiabilidad humana, de causa raíz, y estudiamos lo que en el análisis de causa raíz se determina como causas humanas y causas latentes. Ambas las estudiamos luego en el diagnóstico y hacemos la correlación de los hallazgos de los estudios de causa raíz con los factores neurofisiológicos, fisiológicos, pero neurofisiológicos, físicos, organizacionales y psicológicos que posteriormente estudiamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Lo pueden hacer por el chat o también lo pueden hacer por el micrófono, si gustan. Ingeniero, muy buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Precisamente para complementar la excelente respuesta que acaba de dar, lo digo porque normalmente dentro de los análisis de causa raíz, pues sí, se buscan las causas físicas, humanas, pero digamos que casi siempre los planes de acción van enfocados a las causas latentes. Entonces, la pregunta va un poco más hacia en qué momento yo genero planes de acción hacia las causas humanas cuando yo ya he bajado un poco más en la investigación y quiero atacar las causas latentes. ¿En qué momento yo como metodólogo, como profesional de confiabilidad digo, no, stop, yo no voy a tocar causas latentes porque la causa está en la parte humana, en el error humano, en la falla humana? O sea, porque normalmente la metodología siempre me lleva a las latentes y las acciones van allá. Entonces es eso, o sea, ¿en qué momento yo hago esa pausa en las humanas para generar las acciones ahí? Muy bien, excelente pregunta. Cuando yo estudio cuando hago el análisis de causa raíz, yo voy a encontrar las causas humanas en el análisis de causa raíz, pero se supone que yo no las debo estudiar porque eso implica irme a un enfoque
de confiabilidad humana, porque es mucho más complejo. Entonces voy a las causas latentes. Y en las causas latentes voy a encontrar cosas como que los procedimientos no fueron divulgados, no existen los procedimientos, no hay un sistema de monitoreo de condición, no hay un sistema de indicadores. Y entonces, cuando yo hago el estudio de confiabilidad humana, yo debo hacer el diagnóstico y voy a usar los análisis causa-raíz para correlacionarlos, para verificar si los hallazgos son los mismos. Porque es posible que yo haya encontrado una causa humana en el análisis causa-raíz que mi diagnóstico me lo está dando y viceversa. Eso quiere decir que cuando yo hago el estudio de confiabilidad humana, yo voy a abordar fundamentalmente las dos. Las causas humanas que encontré en el análisis causa-raíz, que allá no le di soluciones porque no es objeto de esa metodología, pero que ahora sí le voy a encontrar soluciones. Y ahora voy a profundizar aún más en las causas latentes, porque ahora voy a identificar o voy a abordar aspectos que producen la causa latente. En otras palabras, voy a seguir pelando la cebolla con las causas latentes, pero ahora lo voy a hacer enfocado a la parte humana. En otras palabras, voy a abordar las dos. Las dos cosas las voy a abordar, que en una metodología no le estudio las humanas, y aquí sí, aquí voy a profundizar uno más. Por eso cuando hacemos el análisis de confiabilidad humana, no usamos las causas raíces para complementar o para correlacionar y verificar que los hallazgos son los correctos. Si yo no tengo análisis causa-raíz que hayan hecho, porque no es costumbre en la empresa, y no tengo tiempo de hacer todos los análisis causa-raíz que son necesarios, es bastante probable que yo me dedique solo a mis hallazgos, porque son desde el punto de vista humano más profundos. Porque ahora yo voy a abordar aspectos neurofisiológicos que no forman parte del análisis de causa-raíz. Por ejemplo. Ingeniero, una pregunta. O sea que cuando nosotros estamos desarrollando el análisis causa-raíz, determinamos, bueno, cuál es nuestra causa-raíz física y hacemos todo para poder solventar nuestra origen de falla, pues cuál es la causa física del problema y resolvemos eso. La parte de humana y latente sería con un estudio adicional, o sea, tendríamos que aplicar la confiabilidad humana para poder determinar y solventar cada uno de esas causas raíces. Pregunto. Cuando yo estoy haciendo el análisis causa-raíz y yo encuentro una causa física, es decir, recuerden a los que estén familiarizados con la metodología de causa-raíz, yo voy a ir bajando en el árbol, si estoy usando la metodología del árbol lógico, y encuentro causas físicas intermedias. Y decimos que encuentro una causa física definitiva cuando la siguiente es una causa humana. Cuando la siguiente es una causa humana, esa causa física previa es la causa que yo tengo que resolver. Y se supone que entonces yo voy a resolver esa causa física. Y cuando digo resolver la causa física, digamos, el sello filtró. Entonces esa fue la causa física. Entonces yo debo asegurar que cuando coloque, que verificar por qué el sello filtró. Entonces si el sello filtró, yo tengo que asegurar que la próxima vez que lo coloque quede bien colocado y por lo tanto no filtre. Pero ahí estoy resolviendo una causa física. En el análisis causa-raíz yo debo seguir bajando y encontrar las causas humanas. Cuando ya encuentro causas latentes, esas son las que metodológicamente voy a resolver. Las causas latentes son, no existe procedimiento. Entonces,
No existe procedimiento. ¿Cuál es cuál es la solución? Entonces, hacer el procedimiento y con eso hacer el procedimiento, divulgar el procedimiento, apropiar el procedimiento, y se supone que ya no va a ocurrir más la causa humana porque ahora sí tengo el procedimiento. Desde el punto de vista de confiabilidad humana, yo tengo que verificar, tengo que resolver por qué el procedimiento no existió. Bueno, porque no había, no es protocolo de la empresa procedimentar todo. O tengo que estudiar que si el que tenía que hacer el procedimiento, pues simplemente no lo hizo. Y no lo hizo porque no estaba preparado. Y no estaba preparado porque tenía factores cognitivos o factores motivacionales que hacían que no estuviera preparado para hacer el procedimiento y por lo tanto no lo hizo. Entonces, por eso se complementan las dos metodologías. Nuevamente, Ángel, si yo estoy haciendo análisis causa-raíz, encuentro la causa física, la debo resolver. Debo seguir profundizando para que esa causa física no vuelva a ocurrir. Y llego hasta la causa latente. Y hay algunas causas latentes que escapan de mi control y yo me quedo hasta ahí y resuelvo la causa latente. Al resolver la causa latente, se supone que no vuelve a ocurrir la falla. Esa falla. Pero esa causa latente es posible que vuelva ahora, si yo sigo bajando, a tener causas humanas. Y esas causas humanas que producen esas causas latentes son objeto del estudio de confiabilidad humana. En otras palabras, sigo pelando la cebolla, pero ahora me voy a dedicar más profundamente a eso. Y voy a estudiar entonces de manera integrada factores físicos, neurofisiológicos, psicológicos y organizacionales. Muchas gracias por la intervención. Quedó clara la pregunta. Sí, quedó claro. Bueno, me alegro. Dice, la falta de procedimiento de un trabajo específico será una falla por omisión y a su vez una falta de conocimiento por parte del trabajador. Si no existe procedimiento, el trabajador no sabe cuál es la instrucción que debe seguir, de tal manera que no está en capacidad de saber qué hace. Y básicamente en algunas empresas donde no existe procedimiento, los individuos ejecutan la tarea de la misma manera, pero de la misma manera que se le explicó antes otra persona. Le voy a tratar de dar un ejemplo. En una planta donde hicimos una intervención no de confiabilidad humana, pero sí de confiabilidad integral, había una falla en un quemador. En algunos países se le llama flare. En ese quemador había un filtro ambiental que se colocaba para evitar que se quemaran residuos dañinos al ambiente. Se supone que el filtro iba a retener esos residuos que impedían que al final de la torre se quemaran. Resulta que cada 2 o 3 días se cambiaba el filtro. Y eso hacía que la planta bajara su capacidad de producción entre 10 y 15 minutos cada 3 días. Eso significaba poco, porque decían, bueno, lo que estamos bajando la carga cada 2 o 3 días, la falla se resuelve en 10, 15 minutos, de tal manera que nos habituamos a eso. Cuando se hizo un estudio de criticidad por la cantidad de fallas que ocurrían, o la cantidad de intervenciones que ocurrían, se encontró que el flare, el quemador, se convirtió en crítico por la frecuencia con que se paraba. Y entonces se fue a estudiar específicamente por qué ocurría esto. Se hizo un análisis de causa-raíz y la conclusión era que el filtro se estaba colocando mal. Era tan habitual la organización que tenían una bodega, un almacén bien bonito, con aire acondicionado y todo, para almacenar los filtros. Porque incluso el analista
le pregunto al fabricante, mire, ¿ustedes por qué sus filtros no duran mucho? ¿Cómo que no duran mucho? Mira, tengo un flare aquí que le tengo que cambiar el filtro cada 3 días. No, eso es imposible. Ese filtro tiene una duración entre 60 y 70 días. Es imposible que ustedes lo estén cambiando. Bueno, pero ustedes no se dieron cuenta de eso. Nosotros estamos comprando, estamos comprando 100 filtros al año. Ah, no, es que yo pensaba que usted tenía muchos quemadores. No, si lo que tenemos es uno solo. Ah, eso no lo sabíamos nosotros. Entonces, usted nos puede enviar el procedimiento de colocación del filtro. Y obviamente lo enviaron y el procedimiento lo estaban haciendo mal. Es decir, el fabricante sí había dejado el procedimiento, estaba adornando la oficina del supervisor, pero además estaba en inglés, en una población de habla hispana. Entonces eso hizo que la gente primero no se interesara en el procedimiento, el supervisor no lo divulgó, solo servía para adornar su oficina. Y entonces, ¿cómo hacían las personas que instalaban el filtro? Cuando le preguntaban, ¿usted por qué instala el filtro así? Es que así me lo explicó la persona a la que yo reemplacé. Y seguramente así se lo explicó la persona que fue reemplazada anteriormente. Y así sucesivamente. En otras palabras, se transmitió un procedimiento incorrecto de mano a mano y se dio como bueno. Y la organización se habituó a cambiar el filtro cada 3 días. Entonces, el procedimiento no existía y la causa latente del procedimiento no existía. Esa es la causa latente en un análisis de causa raíz. Pero hay que estudiar un poco más desde el punto de vista humano por qué el procedimiento no existía, por qué el supervisor no lo divulgó, por qué el supervisor no hacía el trabajo de capacitar a su individuo, y para poder capacitar al individuo él tenía que entender el procedimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas las analizamos cuando entonces profundizamos en el estudio de confiabilidad humana. No sé si me expliqué con el ejemplo, pero fundamentalmente si el procedimiento no existe, es posible que sí exista, pero no está disponible. Y peor aún, es posible que el procedimiento exista, pero lo más grave, que esté malo. Aquí les reduzco con un ejemplo. En algunas empresas, cuando vienen los pasantes estudiantiles, es decir, los que se van a graduar de ingenieros que van a hacer pasantías en las empresas, se les pone a hacer procedimientos. Y cuidado con eso, porque esos estudiantes no tienen experiencia. Y a veces los procedimientos que esos estudiantes hacen se dan como válidos. Y esos procedimientos no están bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de procedimientos. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay bastante deficiencia en el tema de procedimientos. Dice... Buenas noches. Ok, señor Luis. Gracias por la aclaratoria. En otras palabras, quiere decir que los pequeños detalles hacen la diferencia en el trabajo, ¿no? Totalmente. Totalmente, y gracias por lo que acaba de decir de los pequeños detalles. El gran problema es que nos habituamos a los pequeños detalles. Y si esos pequeños detalles son subóptimos o no son adecuados y nos acostumbramos a ellos, es lo que llamamos habituación. Y aquí en el webinar están personas que saben mucho más de esto, como la doctora Yáñez y el doctor Labrador. Ellos incluso pueden explicar qué pasa en nuestro cerebro cuando nos habituamos, porque nosotros nos habituamos a cosas buenas, pero también nos habituamos a cosas malas y las damos como buenas. Y ahí es donde está el error, que nos habituamos a esos pequeños detalles que en la acumulación son los que producen los grandes errores. Bienvenido su video, doctor Labrador. Gracias, ingeniero Hernández. Si me permite, mientras Wilmer se vuelve a conectar para rehacer su pregunta sobre los eventos catastróficos. Ajá, adelante. Me gustaría aportar un poco sobre lo que señalaste antes con respecto a la habituación.
para los que hicieron la pregunta y para los que están oyendo, hay que señalar, hay que puntualizar. La habituación no es un proceso patológico, ni mucho menos. La habituación es un proceso natural que el sistema nervioso produce o que el sistema nervioso genera como una estrategia de supervivencia. Esto consiste básicamente en que los circuitos del sistema nervioso, mediante los cuales prestamos atención y analizamos algo, generalmente se activan por muy poco periodo de tiempo, debido a que estos circuitos son muy extensos y consumen gran cantidad de recursos energéticos, como son glucosa y oxígeno. De modo que hay una... Los circuitos están configurados para activarse y dejar de funcionar en muy poco tiempo. Esto trae como consecuencia, o mejor dicho, esto le permite al sistema nervioso observar con atención o analizar detenidamente solo aquellas informaciones que son nuevas, mientras que las informaciones repetitivas dejan de ser analizadas de manera detallada. Se dice que hay una automatización de ciertos procesos de esa información que llega del medio ambiente y que es repetitiva, de modo que no nos involucra un gasto energético. Llevado a la práctica de una tarea en un ámbito de trabajo, mientras más repetitiva sea la tarea, más rápido hacemos habituación. ¿Qué significa habituarse? Significa que dejamos de prestar atención a los diferentes pasos de esa tarea repetitiva. Como consecuencia de ello, empezamos a sustituir pasos que a veces ocurre de manera involuntaria y a veces ocurre de manera voluntaria porque pensamos que ese paso no es necesario o porque desarrollamos algún tipo de capacidad intuitiva para saber que ese paso tal vez sea necesario. Esto trae como consecuencia, por supuesto, que las tareas se ejecuten de manera subóptima, que se vayan acumulando errores pequeños, fallas pequeñas, y esto va sumando en el desempeño de todo el sistema hasta que se produce un evento mayor, un evento catastrófico, como sumatoria de todas las fallas pequeñas. Y la alternativa de confiabilidad humana ante esta situación, que repito, no es patológica, no es enfermedad, es una característica normal del sistema nervioso en el ser humano. La alternativa podría ser entrenar al personal para lo que se llama realización de tarea consciente. Esto tiene que ver mucho con lo que es conciencia plena, pero más allá del significado meditativo o relacionado con el tema emocional, el desarrollo y el entrenamiento de conciencia plena es todo un proceso de pensamiento crítico que se puede desarrollar con técnicas bastante sencillas y en las que se puede empoderar al personal, sobre todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de tareas repetitivas. No sé si esto termina un poco de aclarar el tema de habituación, pero más o menos es la base neurofisiológica que tiene este tema. Un permiso para hacer una consulta al ingeniero que está hablando. Eso quiere decir que, por ejemplo, aplicar un método de evaluación interactivo sin que, o sea, un método de interacción interactivo de conocimiento al personal semanalmente no está mal. Podría ser una forma de incentivar a que hagan los procedimientos como deben hacerse. Cuando dices un método interactivo semanalmente, ¿exactamente a qué te refieres? Perdona. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que todo el mundo entienda. Montar y bajar un caucho y darle pues, una hoja con las preguntas que te llene manualmente el procedimiento de cómo se baja y se monta el caucho, más nada. Sin ninguna forma de
de presionarlo ni nada, solamente para que tenga refrescado su conocimiento, más nada. La obtención o la capacitación en lo que es conciencia plena o en el ejercicio consciente de la tarea involucra, no es tan simple como darle un checklist y pedirle que haga el chequeo, que haga el registro de cada tarea cuando la ejecutan, o de cada paso del procedimiento cuando lo ejecutan. Porque vamos a quedar en lo mismo en el sentido de que va a estar repitiendo algo más, que es poner los chulitos en el checklist, sin que se haya introducido un cambio cualitativo importante. Entonces allí lo que procede, aparte de darle la hojita de checklist y pedirle que la utilice, lo que procede es que el operador entienda la razón de ser de cada paso del procedimiento. Es decir, que haga pertinente cada paso del procedimiento. Y ese es un trabajo técnico, por supuesto, de capacitación técnica. Pero un trabajo de capacitación técnica que no busca obtener un cartón, obtener un certificado, sino que, bueno, en algún momento esto se tendrá que certificar también, por supuesto. Estamos todavía en un periodo incipiente de este tipo de empoderamientos o de capacitaciones. Hay que llevarlo a un estadio un poco más normatizado. Pero mientras eso llega, este entrenamiento y muchos otros del ámbito de confiabilidad humana no persiguen la obtención de un certificado, persiguen la obtención de una habilidad. Entonces, para que un operador ejecute una tarea repetitiva de manera consciente, el primer paso es que él haga pertinente o concientice la pertinencia de cada elemento del procedimiento. No sé si eso responde un poco tu pregunta, John. Sí, ingeniero. En otras palabras, es crear una cultura, que es algo bien difícil hoy en día, ¿no? Para muchos. Pero es crear una cultura. Gracias por su respuesta, me aclaró todas mis dudas. Sí, a tu orden, con mucho gusto. Adelante, Wilmer. Un saludo, por ¿Cómo cierto. está, doctor Labrador? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Voy a tratar de hacerlo lo más resumida posible. Los eventos catastróficos en las empresas importantes, en las empresas de alta valía, son ponderados. Se puede medir y se sabe cuál es el límite máximo tolerable para un accidente catastrófico. Usted mostró en una pirámide una secuencia estadística donde terminaba en un evento catastrófico. Evidentemente, para ciertas empresas y para las personas que trabajamos en esa área, pues eso tiene un significado numérico real. Un accidente catastrófico cada, por ejemplo, 10.000 años. Hay casos de los aviones, por ejemplo. ¿Cómo ustedes, según la metodología que ustedes nos explicaron hoy, ustedes tienen alguna forma de medir el impacto, la efectividad de la metodología que ustedes utilizan para decir en qué proporción el resultado de la metodología que ustedes utilizan va a impactar la probabilidad de ese error catastrófico, que en su pirámide tiene un 1, falta 1 en cuanto, ¿no? Pero tradicionalmente para los grandes catástrofes es 1 en 10.000 años o 1 en 100.000 años, ¿no? Pero vamos a suponer que es 1 en 10.000 años. ¿Ustedes tienen alguna relación estocástica referente a su metodología y el impacto que al final tiene en la punta de la pirámide? Esa es la pregunta. Wilmer, nosotros estamos, en poco tiempo vamos a sacar un libro sobre confiabilidad humana. Si ustedes le escriben a Lorena su correo, le enviamos parte del material. Yo puedo hacer un extracto de cosas que estamos abordando en el libro sobre lo que acabas de preguntar. Pero, así como que en resumen, hay procesos como, por ejemplo, la industria de la aviación, como las plantas nucleares, que se supone que son robustas
muy robustas y además no deberían fallar. Y se supone que deben fallar una vez en 10.000 años, una vez en 100 años. Pero si tú no abordas el tema de confiabilidad humana, estarías dejando por un lado un aspecto más influyente que los aspectos mecánicos, es decir, que los aspectos físicos de la planta o del avión. Me explico. El avión, desde el punto de vista mecánico, tiene una probabilidad de caerse infinitamente pequeña porque tiene mucha redundancia. Lo único que no es redundante en el avión son las turbinas. Y las turbinas no son redundantes. Bueno, son entre ellas mismas redundantes. Imaginemos un avión 777, tiene 2 turbinas. O un Airbus 320, tiene 2 turbinas. ¿Él puede operar con una? Sí, sí puede operar con una. Pero no puede hacer el trayecto completo. Si una turbina falla, tiene que buscar un aeropuerto cercano para aterrizar, porque una turbina le sirve para aterrizar. ¿Sí? El resto de los componentes del avión son hiperredundantes. Puedes tener hasta 3 respaldos de un componente. Por ejemplo, los sistemas hidráulicos del avión son hiperredundantes. De tal manera que desde el punto de vista mecánico, cuando tú haces el diseño del avión, nunca se debería caer, o la probabilidad de que se caiga es muy pequeña. Y de hecho, así lo demuestra. Si tú miras la cantidad de horas de vuelo que tienen los aviones a nivel mundial, incluyendo ahorita, pero mucho antes de estas restricciones que hay, la cantidad de accidentes por horas de aviones en el aire es infinitamente pequeña, muy pequeña. Pero adicionalmente, ¿por qué se caen los aviones? Normalmente por fallas humanas, fundamentalmente. Y cuando hablamos de fallas humanas, entonces no hablamos de fallas del piloto ni del copiloto. Podemos hablar de fallas en la torre de control, por ejemplo. Hay eventos catastróficos donde el avión se cayó o chocaron en el aire 2 aviones, un ejemplo en Los Ángeles y un ejemplo en Suiza, por errores de los operadores de la torre de control. Eso es un error humano y no necesariamente porque lo hicieran tan mal. El accidente que hubo en Suiza a otro, es decir, que el supervisor no estaba pendiente de las personas que estaban en la torre de control, y en la torre de control solamente había un operador cuando tenían que haber 2. De manera que, si bien es cierto, yo puedo construir un proceso productivo suficientemente robusto para que nunca falle, si yo no estudio los elementos humanos, el error va a ocurrir. Perdón, el evento catastrófico puede ocurrir, porque el nivel de variabilidad que tienen los individuos, y si yo no le doy redundancia a los individuos, cuando hablo de redundancia es darle robustez a los individuos, darle adaptabilidad a los individuos y darle respaldo a los individuos, yo entonces estoy descuidando un elemento importante en ese proceso productivo. Entonces me estoy dedicando, que hace que el diseño sea suficientemente robusto, pero en ocasiones se descuida el factor humano. Y cuando el factor humano se descuida, no importa cuán robusto es el proceso, el evento catastrófico va a ocurrir. Ajá, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, de eso es lo que dice la literatura, y también lo que trabajan los ingenieros que trabajan en el área de la seguridad funcional, ¿no? En el año 2010 ya en la industria nuclear se hablaba de entre el 40 y el 60% de probabilidad de un accidente catastrófico era debido a fallas humanas. Mi pregunta en concreto era si ustedes tenían, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted, todo lo que usted dice yo lo considero también como cierto, ¿no? Pero
ustedes de alguna manera, con la metodología que tienen, ustedes pueden ponderar el impacto de el error humano y el cambio que ustedes van a lograr en el error humano, cómo va a mejorar o a reducir la probabilidad total final de la catástrofe, de la probabilidad de una catástrofe específica. O sea, lo han logrado ponderar. ¿Tienen alguna metodología para ponderar eso? Wilmer, el impacto hasta ahora básicamente se mide en la, o mejor dicho, nosotros relacionamos o hemos logrado relacionar la falla humana con el factor neurofisiológico o factor de conducta que está más presente y que tiene características poco ventajosas, lo cual lo hace, por decirlo de alguna forma, lo hace culpable, lo hace responsable de la ocurrencia de esa falla. Eso es lo que hacemos hasta ahora con la matriz de jerarquización y la matriz de correlación, perdón. No nos hemos dedicado a estimar el impacto en los eventos catastróficos. Nos hemos centrado a estimar el impacto en las fallas recurrentes, partiendo de la premisa de que definir el impacto en los eventos catastróficos es un poco más complejo, es un poco más largo, y los eventos catastróficos no ocurren si no hay una acumulación de fallas repetitivas, de fallas recurrentes. Es decir, no hay manera de que un evento catastrófico ocurra si no hay un proceso acumulativo de pequeños eventos. Entonces, de momento nos hemos centrado en estimar el impacto que tiene nuestra metodología en la ocurrencia de fallas recurrentes. Y eso es lo que tenemos más o menos hasta ahora trabajado. No sé si eso más o menos satisface tu duda. He ahí un campo de trabajo que puede tener alto impacto, pero hasta ahora nosotros nos hemos enfocado, o lo que la metodología nos permite, es básicamente determinar el impacto que tiene nuestra intervención o la intervención con nuestra metodología en la ocurrencia de eventos recurrentes. No sé si Luis quiere completar algo o quiere agregar algo. No, me parece que está completo lo que le iba a decir a Wilmer, porque su pregunta es bastante extensa y hay varias otras preguntas adicionales y los anfitriones nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Entonces yo les invito a lo siguiente, vamos a usar el webinar que abrió la licenciada Lorena. Ustedes le envían su correo, podemos compartir información y si quieren podemos hacer un foro vía mail con los interesados y vamos respondiendo esa pregunta en la medida de lo posible. Y si quieren profundizar en algún tema, pueden plantearlo ahí y hacemos otro webinar específicamente para tocar ese tema en particular. Por ahorita les agradezco mucho la atención. Me están diciendo que les debemos 30 minutos. Muchas gracias a todos, de verdad que nos encanta haber podido compartir esto, haberlos podido ver en esta sesión. Y bueno, esperamos que más que haber resuelto todas las inquietudes, haber creado curiosidad en seguir profundizando el tema y decirle pues que estamos a la orden para seguir compartiendo conocimiento, el que manejamos hasta ahora y el que podemos seguir avanzando con ustedes mismos. Sí, me gustaría agregar algo ya para finalizar. Quisiéramos verlos. Por favor, si algunos pueden conectar su cámara y así tomamos una foto del grupo. Sí, de nuevo estamos a la orden. Como les dije, el que esté interesado pues nos escribe por el chat de webinar. Muchas gracias, Wilmer, por estar despierto hasta esta hora y a todos los que estuvieron despiertos hasta esta hora. Sé que hay horarios diferentes. Y de nuevo, pues, muchas gracias, doctor Labrador, muchas gracias, doctora Yáñez, por estar presente. Y como les dije, le podemos compartir algunos extractos del libro que próximamente estaremos sacando, que pretende resolver en gran parte, buena parte de esas preguntas que ustedes hicieron. Y de nuevo estamos a la orden. Muchísimas gracias.